Cuando uno visita el estado de Colima, la mayoría piensa en venir a conocer la costa del Océano Pacífico, pues se tienen muchas playas muy atractivas. Colima tiene la fortuna de estar rodeado de diferentes ecosistemas, como la selva, manglares, bosque de encinos, bosque de montaña y bosque mesófilo. ¿Quién diría que a escasos 30 kilómetros de la costa de Manzanillo se encuentra un bosque de coníferas? Esta elevación montañosa tiene una altura de 1820 metros sobre el nivel del mar y es conocida como el Cerro del Ocote. Este bosque se encuentra dentro del municipio de Minatitlán. La montaña tiene muchos atractivos naturales, como la gran variedad de formaciones rocosas gigantescas, manantiales y una gran diversidad de fauna local. Acompáñame a conocer este lugar. Hola montañistas, para llegar a este lugar deben tomar la carretera de Manzanillo rumbo a Minatitlán hasta llegar al poblado de Paticajo, y dentro de este poblado sale el camino en dirección al poblado El Arrayanal. El Arrayanal se encuentra a una altura de 776 metros sobre el nivel del mar y desde aquí se puede iniciar la ruta. Solo deben de considerar tener un buen ritmo de caminata e iniciar muy temprano, porque el recorrido es bastante largo y empinado, sumando una altitud acumulada de más de 1100 metros y más de 14 kilómetros en todo el recorrido. En esta ocasión venimos en una camioneta y pudimos adelantar como 1.5 kilómetros de terracería. Dejamos la camioneta a la orilla del camino y desde aquí empezamos a caminar. El inicio de la caminata es más o menos ligero, con poca dificultad, y poco a poco se deja ver esas enormes rocas gigantes que adornan toda la montaña. El bosque está lleno de aves. Durante todo el camino las vamos escuchando. La montaña tiene muchos senderos en diferentes direcciones. Para no perder la ruta y no perder tiempo, es mejor venir acompañado de un guía local. Con su ayuda, lograrás llegar a la cumbre sin perderte dentro de este gran bosque. Durante gran parte del camino, el sonido de las chicharras se deja escuchar muy fuerte. Este pequeño insecto puede medir desde 6 a 15 centímetros de largo y su sonido puede llegar hasta los 86 decibeles. Realmente suenan muy fuertes. El sonido que se escucha de fondo son las chicharras. Esta pequeña máquina se llama bulldozer. Al parecer fue utilizada para abrir esta brecha de terracería y por alguna falla mecánica quedó aquí abandonada. Esta montaña está llena de rocas enormes y muy bien pulidas, como si fueran piedras de río gigantes. Todas tienen características muy peculiares y debajo de ellas proporcionan pequeños refugios para los animales del bosque. Tan gigantescas las piedras. Están enormes las piedras. En lugares como estos, siempre encuentro evidencias de nuestros antepasados prehispánicos. Al igual que los animales, nuestros antepasados también las usaban como refugios naturales, llegando a vivir debajo de las cavidades más grandes. En otras ocasiones, eran el lienzo perfecto para plasmar su arte en petroglifos, que son muy difíciles de entender.
En esta primera expedición de reconocimiento en esta montaña, nuestra prioridad es llegar a la cumbre, así que solo inspecciono algunas rocas que me quedan a la orilla del sendero. O sea, no cobro, No, sí, me traje las mías, pero como veníamos por la brecha, pues no me las puse. Pero como a mí me encanta meterme con todo esto. Pues vamos a darle de aquí de arriba para abajo. Esta grieta por donde caminamos es mucho más profunda, pero el material de desprendimiento de rocas y ramas formaron un tapón por donde se puede pasar. Se quedó que el vasito del café. Ya no trae café, ¿ah? No, me quieren a robar la una copa. Cuidado, ahorita lo agarro. Cabrón, está resbaloso. Nomás por ir a ver, ¿eh? Estamos a mitad de la montaña y aquí arriba encontramos este manantial. Como pueden ver, traigo puestas unas vivoreras, porque en esta zona abundan las serpientes de cascabel. Es mejor venir prevenidos y evitar un accidente. La cumbre ya está cerca y podemos ver la punta de la montaña entre los árboles. Órale, mira. Esta roca tiene una forma extraña. También la revisé, pero no tenía alguna evidencia de petrograbados. Estamos en la última pendiente para llegar a la cumbre y podemos ver las antenas. Unos 200 metros adelante está el punto más alto, con una torre de observación para los guardabosques. Desde ahí arriba se puede ver la costa de Manzanillo y una vista de 360 grados de toda la zona. Las dos montañas que pueden ver al fondo son el Nevado de Colima a la izquierda y el Volcán de Fuego a la derecha, y la Sierra de Minatitlán, donde está el poblado El Terrero. Ahora bajaremos a la primera antena para comer y voy a hacer unas tomas panorámicas con el dron. Gracias por acompañarme en esta primera exploración en el Cerro del Ocote. Recuerda suscribirte a mi canal y regálame tus comentarios. Te anticipo que vienen una serie de documentales con unos descubrimientos muy importantes. No te los pierdas.
Hasta la próxima.